Guerra de carácter total. ¿Qué quiere decir con eso de total? ¿Ah? ¿Qué quiere decir eso? Movilización total de recursos naturales, económicos, financieros, humanos, por su guerra total, gran escala. Causas. Chicos, repito, ojo. Son temas muy extensos, primera, segunda, Rusia, entreguerras, Guerra Fría, no sé hasta dónde lleguemos, pero voy a tratar de no estancarme en un solo tema, porque si no, no vamos a poder dosificar. A ver. La rivalidad económica comercial, la rivalidad imperialista o también no debemos olvidar que la rivalidad naval entre Alemania y el Reino Unido. Ojo, en ningún momento cuando yo diga causa voy a señalar la muerte del archiduque. Eso creo que ya ha quedado ya recontra aclarado que la muerte simplemente es ¿qué cosa? Bueno, profe, eso es pretexto, eso es justificación, eso es, no sé, cualquier cosa menos causa, efectivamente. A ver, ¿qué sucede? Tú sabes que Gran Bretaña era la señora de los mares, claro. Tú sabes que Gran Bretaña era la que dominaba los mares, la mayor potencia naval, ya, hasta ahí todo claro. Alemania no significaba ninguna amenaza para el Reino Unido. Alemania no se mostraba como peligro para el Reino Unido, pero el Kaiser Guillermo II, el Kaiser alemán, el emperador alemán, va a iniciar una política de construcción naval que va a convertir a Alemania de un país modesto a nivel marítimo en la segunda potencia naval del mundo. Es allí que se convierte en amenaza para el Reino Unido. Es allí que la visión que tiene Gran Bretaña hacia Alemania es distinta. Porque a Gran Bretaña no le gusta que ningún país europeo tenga una gran potencia marítima. Se siente amenazada, se siente acosada Gran Bretaña. Eso es geopolítica. Eso es geopolítica. ¿Ok? Ahí comienza la rivalidad marítima. La otra rivalidad es la rivalidad imperialista. Y acá, por ejemplo, el mismo Lenin, todo el mundo sabe quién es Lenin, el mismo Lenin dijo bien claro que la Primera Guerra Mundial es una guerra imperialista, claro. Estaba el imperio alemán, el imperio británico, el imperio francés, el imperio italiano, al otro lado del mundo el imperio japonés, al otro lado el imperio norteamericano, pero habían imperios, ¿no? Me voy a enfocar en la rivalidad, en la competencia entre británicos y alemanes. Británicos y alemanes competían por mercados, británicos y alemanes competían por colonias, británicos y alemanes competían por fuentes de materia prima, por derechos de concesión. El producto alemán se ha ganado una buena fama. No es como el producto chino que tiene fama de pobre, mediocre producto, inservible. El producto alemán, calidad, prestigio. Alemania se va a convertir en una competencia muy fuerte para los empresarios británicos. Los productos alemanes van a ir desplazando a los productos británicos en algunos mercados. O sea, la competencia va a ser dura entre las dos potencias. Además de eso, para ejemplificar lo que acabo de decir, el imperio turco otomano, el sultán turco tenía la idea de obviamente construir, obviamente proyectar un gran circuito de ferrocarril comercial, económico, excelente. Y británicos y alemanes estaban compitiendo por ese proyecto. Claro, porque mueve mucho dinero, ¿no? Es como el tren eléctrico. ¿Cuántos millones de dólares han movido ese tren eléctrico? ¿Se los llevaron los brasileños? Se los llevaron, pues. Alemanes y británicos estaban interesados en el proyecto. ¿Y quién se llevó el proyecto? Los alemanes. El sultán le dijo a los alemanes que hagan el proyecto. Y como puedes ver, es un circuito muy interesante porque conecta Hamburgo, que es como el Callao de Alemán, su gran puerto, con el Golfo Pérsico, que es la zona más rica del mundo en petróleo. O sea que Alemania va a tener acceso directo a ¿qué cosa? Al petróleo. Directo a... Dos, pasa por las más grandes capitales del centro y este de Europa. Tres,
Alemania puede llevar tropas en cualquier momento hasta el Golfo Pérsico, a un pasito de la India, colonia británica. Percátate, Alemania le quiebra, obviamente, el ingreso a los británicos al Mar Negro. 4, marginada de un gran circuito comercial. Lo que ocurre en Rusia es simplemente geopolítica y economía. Lo que ocurre en Rusia es geopolítica y economía. Stanley. Mira acá. Esto es geografía. Esto es geopolítica. Esto es economía. ¿Está viendo? Oye, pero yo no pinto. ¿Me están marginando? Sí. ¿Y de los negocios? Sí. ¿Quién se beneficia? Alemania. ¿Quién no se beneficia? Gran Bretaña. Porque Alemania conecta con el petróleo, puede llevar tropas amenazando la colonia de la India de Gran Bretaña, amenazando el protectorado británico en Egipto, rompiendo el contacto de Gran Bretaña con Rusia a través del Mar Negro. Las guerras, geopolítica, economía. ¿Quedó claro? Argumentar la libertad, argumentar la democracia, derechos, son excusas, pues obviamente, son excusas. Son excusas. Son excusas. La siguiente causa va a ser más fácil. El revanchismo de Francia contra Alemania. En otras palabras, Francia le tenía ganas a Alemania, pero no le tenía ganas por las puras, ¿no? Había algo. Ahí ponte a pensar en nuestro caso con Chile, ¿no? Y Ariquetera para acá. Luego de la guerra franco-prusiana, cuando Prusia, dirigida por el canciller de hierro Otto von Bismarck, derrota a Francia y consigue la unificación de Alemania, porque Alemania no estaba unificada, eran 39 estados alemanes, y uno de esos 39, era Prusia, y Prusia, liderada por Bismarck, derrota a los franceses y consigue unificar a todos los alemanes en un solo estado. Surge el segundo imperio alemán, el segundo Reich. Y cuando se firma la paz que pone fin a la guerra entre Alemania y Francia, o entre Prusia y Francia, sorpresa, Alemania no solamente va a pedir platita como forma de indemnización, Alemania pide Alsacia y Lorena. Eso le pareció a Francia inaceptable. ¿Cómo te voy a dar Alsacia y Lorena? No te estoy preguntando, dijo Alemania. Te estoy exigiendo. Y efectivamente Alemania se llevó a las dos hijas de Francia, que se quedó desconsolada. Desde ese momento se va a albergar en el corazón de los franceses la espinita de la revancha. Surge el revanchismo francés, surge el deseo de desquitarse por parte de los franceses. Y ese sentimiento se impulsaba desde los colegios, cuando a los niños se les decía bien claro, estas dos regiones de negro están de luto, porque son dos hijas que algún día tienen que volver al seno de la patria nacional. ¿Y cuál era la única forma en que Francia recupera Alsacia y Lorena? Piensa. ¿De qué única manera Francia podía recuperar Alsacia y Lorena? A Alemania no se le debe devolver. ¿Estás esperando que Chile te devuelva a Huáscar? ¿De qué única manera Francia podía recuperar Alsacia y Lorena? Invadiendo, o sea, una guerra. Así es. La otra causa va a ser el sistema de alianzas que había surgido del periodo conocido como la paz armada. El sistema de alianzas que había surgido del periodo conocido como la paz armada. ¿Me entiende, profesor? Dos bloques antagonistas, rivales. ¿Cuál es, profesor?
Tengo la triple alianza, Alemania, Austria-Hungría e Italia, y tengo la triple entente, Gran Bretaña, Rusia y Francia. Dos bloques rivales, como puedes ver, Alemania ya era rival económica del Reino Unido, Francia tenía animadversión hacia Alemania, algo que veremos luego, Austria-Hungría rivalizaba con Rusia en los Balcanes. Había un clima bélico, ¿no? De desconfianza, se había impuesto el servicio militar obligatorio, o sea, la gente no va a hacer servicio militar obligatorio en vano, ¿no? Algo tiene que haber detrás, ¿no? Algún temor, algún miedo, algo que impulse este servicio militar obligatorio. ¿Qué más te puedo decir? Los países gastaban millones y millones de sumas de dinero para promover la producción de armamento. ¿Para qué? ¿Armamento para qué? ¿Para jugar carnaval? No, para una guerra. Porque es cierto, nadie quería, pero todo el mundo sabía que tarde o temprano iba a estallar la guerra. O sea, es un clima de mucha inestabilidad, el de la paz armada. Se cumple el viejo dicho romano. El viejo dicho romano, sí, sí, sí. ¿Qué dice el viejo dicho romano? Si quieres paz, prepárate para la guerra. ¿Qué dices, hijo? O que los mismos pueblos se rebelaran. Es que los pueblos, no sé, es complicado. Eso los pueblos están muy, muy idealizados. Los que mueven la guerra son los gobiernos. Los que impulsan los odios al otro son los gobiernos. Claro. Siempre es así. La siguiente rivalidad va a ser la que tendrán rusos y austrohúngaros por esta región de Europa. Rusos y austrohúngaros por esta región llamada la península de los Balcanes. La península de los Balcanes había sido un dominio exclusivo, sometido al Imperio Turco Otomano. Pero como puedes ver en el mapa, el Imperio Turco Otomano inició un proceso ya largo de descomposición, perdió territorios en todo el norte de África y perdió toda la península de los Balcanes prácticamente. Y cuando pierde la península de los Balcanes, surgirán países independientes en la península de los Balcanes. Y esto obviamente va a atizar la rivalidad entre Rusia y Austria-Hungría por obtener el control, la hegemonía de los Balcanes que alguna vez fueron turcos. Pero los turcos conquistaron todo esto, todo. Ahora que se están independizando los pueblos, tanto rusos como austrohúngaros quieren dominar la región. Pero ahí no queda la cosa. Rusia promovía un sentimiento nacionalista llamado paneslavismo, que todos los pueblos eslavos, los que ves de colores, todos los pueblos eslavos tienen que vivir, digamos, en unidad, en convivencia, apoyarse mutuamente, obviamente dirigidos y protegidos por Rusia. Y Rusia promovía pues que estos pueblos no debían ser gobernados por otros pueblos, que los eslavos no deberían ser gobernados por pueblos no eslavos, y Rusia promovía ese sentimiento pan-eslavo en los Balcanes, porque está lejos los Balcanes de Rusia, como puedes ver, a través de Serbia. Serbia era su marioneta, su títere, su caballo de batalla en los Balcanes. Serbia impulsaba el pan-eslavismo, es decir, la independencia de los pueblos eslavos en los Balcanes. He allí el problema, porque en la península de los Balcanes sí viven pueblos eslavos, pero dentro del Imperio Austrohúngaro. Porque el Imperio Austrohúngaro no solamente está conformado por austríacos y húngaros, hay checos, polacos, ucranianos, croatas, eslovacos, serbios, eslovenos y bosnios. Y toda esta gente es eslava. Es eslava porque se podrá apellidar Podolski, Lewandowski, Modric, Rakitic, Djokovic, Novic, todo lo que tú quieras, Sesevic, Seferovic, todo lo que tú quieras, pero son eslavos. Y mientras Serbia siga promoviendo ese sentimiento pan-eslavismo, impulsándoles para que se independicen, ese pan-eslavismo que Rusia promueve en los Balcanes a través de Serbia, lo que hace es amenazar la existencia del Imperio Austrohúngaro.
Porque si los pueblos eslavos que ves acá, que viven dentro, como ves acá, se independizan, el imperio austrohúngaro, ¿qué pasa? Desaparece, se rompe en mil pedazos, deja de existir, implosiona. He allí la rivalidad entre Austria-Hungría y Rusia. Rusia a través de su marioneta Serbia. Disculpa por la velocidad, ¿quedó claro? Disculpa por la velocidad, ¿quedó claro? A todos, no al señor Edgar. Ya. Es que en la guerra no hay malos y buenos. En la guerra no hay malos y buenos. Es complicado. O sea, en la vida no hay malos y buenos. Te parece a mis amigos que, mira, por ejemplo, ¿no? Te parece a mis amigos que no pueden vivir, y ayer he visto, sin tirarle piedras. Si no es el fujimorismo, es Estados Unidos. Ajá. Es como mis amigos, ¿no? Que Rusia invade Ucrania y ¿qué hacen lo primero? Tirar piedras a Estados Unidos. Estados Unidos, Irak. Estados Unidos, Irak. O sea, no pueden vivir sin tirarle piedras a Estados Unidos o a la derecha o al fujimorismo. Ya es su vida. En la guerra no hay buenos y malos. No hay buenos y malos. En política también. 1908, antecedente a la Primera Guerra Mundial. La región de Bosnia y Herzegovina eran territorios del Imperio Turco, pero ya te había contado que el Imperio Turco estaba experimentando un proceso de descomposición, o sea, estaba perdiendo territorio. Y Austria-Hungría le arrebató para convertir en sus provincias Bosnia y Herzegovina, capital Sarajevo. Ahí está. Pero hay un detalle. Serbia soñaba con Bosnia y Herzegovina. Serbia soñaba con quedarse con Bosnia y Herzegovina, pero se la llevó a Austria-Hungría. Serbia estaba vomitando bilis, fuego, pero ¿qué va a hacer? No se va a quedar con Bosnia y Herzegovina. El sultán, impotente, mira. Ahora Bosnia y Herzegovina, con su capital Sarajevo, son dos nuevas provincias del imperio austrohúngaro. No lo olvides. Y esa región de los Balcanes va a ser muy problemática. Muy, 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 muy problemática. Todo había sido turco, pero debido a la cuestión de Oriente, es decir, a la descomposición del imperio turco, hubo guerras entre Turquía y Grecia, Rumanía, Bulgaria, Montenegro, Serbia, luego entre ellos. Y las grandes potencias de Europa Central y Occidental sabían bien claro que los Balcanes era una olla de presión que en cualquier momento iba a estallar. Sabían que la chispa de la guerra iba a prender en los Balcanes. Y lo sabía el austrohúngaro, el alemán, el francés, el ruso y el británico. Y así pasó. El heredero al trono de Austria-Hungría, el archiduque Francisco Fernando, viajó hacia Sarajevo. Obviamente, hay que conocer y visitar a los nuevos súbditos. Ya. Con su esposa Sofía. Y el terrorista nacionalista chauvinista Gabrielo Princip metió un par de balazos a los dos y los mató. La policía le atrapó y se delató. Y delató. Este terrorista nacionalista bosnio soñaba con la unión de su tierra Bosnia con Serbia. Y tenía lazos con el grupo terrorista serbio, la Unidad o Muerte o Mano Negra. Así que para la policía de Austria-Hungría, acá hay gato encerrado. Serbia está metida en la muerte del archiduque. No olvida Serbia la humillación de 1908. He allí su venganza cuando le quitamos Bosnia y Herzegovina. Para el tío del finado, es decir, para el emperador austrohúngaro Francisco José, este es el momento perfecto. El pretexto para acabar y con ese perro asqueroso que todos los días me muerde, que ya me tiene harto, que es Serbia.
Para el emperador Francisco José, era el momento de aplastar a ese asqueroso bicho. Pero hay un detalle, Stanley, chicos. Ese bicho tiene un protector. ¿Quién es el protector de Serbia? El zar de Rusia. Austria-Hungría quiere aplastar a Serbia. Tiene el pretexto, pero no se va a lanzar a la piscina sin agua. Sabe que Rusia va a saltar. Por eso tiene que consultar a su aliado alemán. Si Austria-Hungría marcha hacia la guerra, Alemania le acompañará. Alemania da una respuesta positiva. Contigo marcho hasta el final. Con esa seguridad es que Austria-Hungría le envía el ultimátum a Serbia. Serbia rechaza el ultimátum de Austria-Hungría y el 28 de julio Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Simplemente le dice, esto es guerra. Primera temporada por América Televisión. Ante la declaración de guerra de Austria-Hungría a Serbia, Rusia movilizará tropas porque tal como te dije, Rusia es defensora de Serbia. Sí, dijo. Alemania se entera de la movilización de tropas rusas porque Alemania es aliada de Austria-Hungría y le advierte a Rusia, detente. Y a Francia también, porque Alemania sabe que Francia y Rusia son aliados. Pero Rusia no detiene su movilización. Esto hace que Alemania le declare la guerra a Rusia y de paso a Francia. Alemania moviliza tropas. Quiere sorprender a Francia. Por eso literalmente va a pasar por encima de Bélgica. Cuando Alemania pisotea a Bélgica literalmente para sorprender a Francia, es que ahí entra Gran Bretaña. Abusiva te crees, Alemania. Atorrante eres con la pequeña Bélgica. Ahora yo te declaro la guerra a ti. Y se activan las alianzas y comienza la Primera Guerra Mundial. Vuelvo a pedir perdón por la velocidad, pero estamos con el tiempo. ¿Todo claro? Ya. Al inicio de la guerra, muchacho, Italia se mantiene neutral mientras Alemania puja con Austria-Hungría contra los aliados. Al final los bloques que se forman son las potencias centrales, Austria-Hungría, Alemania, el Imperio Turco y Bulgaria. En el bloque de los aliados está obviamente Serbia, la Triple Entente, Reino Unido, Rusia, Francia, Japón, Rumanía, Estados Unidos, Grecia, Portugal, Brasil e Italia, ¿sí? Al año siguiente Italia se cambiará de equipo. Será una Judas y traidora para Alemania y Austria-Hungría. 1914 así estaba la situación. Todavía no entraba Rumanía, no entraba Bulgaria, no entraba Portugal, Italia tampoco. Así estaba la cosa. Alemania tiene un pequeño problema. Su ubicación geográfica está entre sus dos enemigos, Rusia y Francia. Ambos van a atacarla. ¿Cómo reaccionar, luchar ante esta guerra de dos frentes? Alemania va a formular el famoso Plan Schlieffen. El Plan Schlieffen es un programa militar alemán, un plan para poder vencer a los dos países, a franceses y rusos. Contra Rusia, defender. Contra Francia, atacar. Y efectivamente, el Plan Schlieffen lo va a desencadenar el general alemán Helmut von Moltke, aplastando, como ya te dije, a la pobre Bélgica. Es que podrán Gallieni, Joffre, defender París. Si cae París, se acabó la guerra para Francia. Un error de von Moltke hace que los franceses tengan una luz de esperanza, contragolpeen y casi envuelvan a los alemanes, desencadenando la batalla del río Marne. La batalla del río Marne fue una victoria para Francia. Se salva de la invasión alemana. Y ambos ejércitos en el frente occidental van a acabar trincheras. Se va a iniciar la guerra de trincheras. ¿Todo claro? Ya, sigamos.
En el frente oriental sí fue el bullying total. ¿Y por qué el bullying total? Porque Rusia no significó prácticamente amenaza alguna para los rusos. Prácticamente no significó nada. Nada. Tuvo grandes generales Alemania, Hindenburg, Ludendorff. Los alemanes derrotaron a los rusos en Tannenberg y Lagos Masuri. Los rusos se rendían por miles y decenas de miles. Para 1915 tú te puedes percatar cómo estaba la situación. En el frente occidental mira cómo estaba la cosa, estancada. En el oriental Alemania pues obviamente avanzaba como don Pedro en su casa. 1915 se inicia la guerra de trincheras o de posiciones. Ambos ejércitos habían cavado trincheras para proteger sus posiciones y evitar que el enemigo tome las suyas a su vez. Así era la vida en las trincheras, en la vida de las trincheras terrible. 1915, la segunda batalla de Ypres. En la segunda batalla de Ypres, bebé, los alemanes van a utilizar gases tóxicos a gran escala. No causaba muerte, bueno, sí había muerte, pero mínima. Lo que causaba era pánico, terror en el ejército enemigo. Y los aliados van a utilizar la máscara para protegerse. 1915 es el año del Tratado de Londres. Los italianos van a traicionar a los austrohúngaros y alemanes y firman, ahí está, el Tratado de Londres con Francia, con Gran Bretaña y con Rusia. Los alemanes, perdón, los aliados le prometen a Italia las colonias africanas de Alemania. Cuando acabe la guerra y ganemos, dijeron. La costa de Dalmacia, que era de Austria-Hungría, a Italia. Así que Italia dijo, pásame el lapicero, ¿dónde firmo? Y firmó. Traidora como Judas. 1916. Los alemanes quieren tomar la fortaleza de Verdún en manos francesas. Casi lo logran. La batalla más larga de la Primera Guerra Mundial o el milagro de Verdún. Las tropas francesas del general Henri Pétain van a evitar su caída ante las tropas alemanas del general Erich von Falkenhayn. Al otro lado, paralelamente al otro lado, se batían aliados y alemanes en la batalla del río Somme, la más sangrienta de la Primera Guerra Mundial. Van a morir 1.200.000 personas aproximadamente. Todo San Juan de Lurigancho desaparece. Y en la batalla del Somme, la más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, por primera vez se va a utilizar el tanque británico, por si acaso. 1916, los rusos van a desencadenar una gran ofensiva contra Austria, Hungría y Alemania. La ofensiva del general Brusilov, fracaso, para variar. 1915, la guerra submarina alemana es la respuesta de Alemania al bloqueo naval británico. De esa manera, los submarinos alemanes como lobos se van a lanzar sobre todo barcos que se dirigen hacia las costas franco-británicas y van a hundir el Lusitania en 1915. 1.200 pasajeros muertos, alrededor de 120 norteamericanos. Esto hizo que el presidente norteamericano Woodrow Wilson advierta y amenaza al Kaiser alemán Guillermo II de que detenga la guerra submarina o se verá obligado a que su país intervenga en la Primera Guerra Mundial. Cosa que Alemania aceptó. El Kaiser suspende la guerra submarina, Estados Unidos no se mete en la guerra. Todavía no. Y todavía no. 1916, la principal batalla naval de la Primera Guerra Mundial, la batalla de Jutlandia entre la Marina Británica y la Marina Alemana, quedó en empate, eso sí. El año 1917 es el año clave, y es el año clave porque este año ya es el año de la crisis. Crisis porque la gente recibió la guerra con mucha expectativa y emoción y entusiasmo. Y ahora están hartos de la guerra. Es el año también al 17 cuando el Kaiser Guillermo II vuelve a reiniciar la guerra submarina.
pero esta vez ilimitada. Se va a hundir cualquier embarcación que se dirija hacia las costas franco-británicas, así sea o no sea de un país aliado. Y eso tú lo puedes comprobar porque el mismo Perú, que no tenía nada que ver con la guerra, perdió un barco llamado el Orto. No solamente eso ocurrió en el 17, sino también que el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, don Arthur Zimmermann, le envió un telegrama a su embajador en México, donde le pedía que le proponga al presidente mexicano, el Venustiano Carranza, que México invada a Estados Unidos con la promesa de devolverle, baby, todo lo que le había quitado Estados Unidos a México. Y tú sabes, ¿no? Texas, California, Utah, Nevada, wow, madre mía, Arizona. Y los alemanes le fueron pues con la oferta de los mexicanos. Este telegrama cayó en manos británicas que ni cortos ni perezosos se lo pasaron al toque a los norteamericanos. Ya ven que los alemanes sí son malos. Este telegrama indignó a la clase política norteamericana y obviamente no al pueblo norteamericano. Se están dando las condiciones para la participación de Estados Unidos en la guerra. Se están dando las condiciones. Sigamos. Y como Alemania había reiniciado la guerra submarina, ya se había hundido 6 barcos de Estados Unidos y la prensa repercutía estos hundimientos. El presidente Wilson decidió declararle en abril del 17 ante el Congreso de Estados Unidos la guerra a Alemania. Estados Unidos se va a meter en la Primera Guerra Mundial. Me han provocado, dijo. Me han provocado, hermano. Unos entran, otros se van. Rusia de Vladimir Ilich Ulyanov y los bolcheviques van a tomar el poder y en marzo de 1918 firman el pacto, la paz, el tratado de Brest-Litov, por el cual Rusia sale de la guerra. Rusia sale de la guerra con Alemania y Alemania siente que es su oportunidad. Va a retirar sus tropas que tienen en el frente oriental para llevarlas hacia el frente occidental. Va a poner todita la carne en el asador. Es el todo por el todo, su última bala. Tiene que derrotar a los franceses y ahora puede sacar tropas del frente oriental. Mientras Italia derrotada del frente alpino contra Hungría. La segunda batalla del río Marne. Los alemanes, como puede observar, van a iniciar una ofensiva terrible, una avalancha para tomar París. Y se acercan hacia París, que es defendido por las tropas belgas, británicas y francesas, pero al final no pueden tomar París. Esta derrota alemana va a ser un mazazo para la moral de los alemanes, porque ya saben que ahora viene Estados Unidos y efectivamente la ofensiva norteamericana será en la batalla de Amiens. Norteamericanos, franceses, británicos y belgas atacarán a los alemanes y mira, los harán retroceder. Prácticamente los sacarán de Francia y están a un paso de ingresar a Alemania. Ante esta situación y sabiéndose ya perdedores por el avance de los aliados, los alemanes se presentan en el vagón de tren del bosque de Compiègne y se da el armisticio del mismo nombre. Alemania se rinde, se acabó la Primera Guerra Mundial con la derrota de Alemania. Su rendición, mejor dicho. ¿Todo claro? Sigamos. Se organiza la paz de París. Buscar alcanzar una paz duradera, bla, bla, bla. Las grandes potencias estarán presentes, ¿no? Francia, Italia, Estados Unidos, Gran Bretaña, pero sobresale de Estados Unidos, ¿no? Porque estará el presidente Wilson, el gran protagonista, sus 14 puntos o propuestas para alcanzar una paz justa. Esa conferencia de paz es la que va a redactar el Tratado de Versalles, que lo firmará Alemania,
por el cual perderá sus colonias de África, perderá territorio en Europa, le devolverá a Francia Alsacia y Lorena, perderá recursos, perderá población, wow. Y tendrá que pagar una indemnización de casi 132.000 millones de marcos oros alemanes. Pero los alemanes, eso fue una gran humillación. Hubo varios tratados, ¿no? Con Austria, con Hungría, con Bulgaria, con Turquía, y lo tienes, ¿no? Separat, Trianon, Neuilly, Saint-Germain. Consecuencias. Estados Unidos se va a convertir en la principal potencia económica del mundo. Todos le deben a Estados Unidos. Wow. Consecuencias. Se crea la Liga de Naciones o la Sociedad de Naciones, una institución antecesora de la ONU que tenía que promover la paz y evitar la guerra. Se creó la Organización Internacional del Trabajo, que todavía existe. Desaparecieron 4 imperios. Desapareció el imperio alemán, desapareció el imperio ruso, desapareció el imperio austrohúngaro, desapareció el imperio turco otomano. Surgen nuevos países. Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia. Se acabó la diplomacia secreta, los tratados secretos. La Primera Guerra Mundial también impulsó la emancipación de la mujer, las reivindicaciones de la mujer, el reconocimiento de su derecho a votar, a elegir y a ejercer su libertad y su profesión. Se va a impulsar el ascenso de los dictadores fascistas, Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania. Y alrededor de 9 millones de personas murieron durante la Primera Guerra Mundial. Quizás hubiese retrasado la entrada de Estados Unidos a la guerra o demorado la victoria de los aliados, pero cambiar radicalmente, nada. México estaba padeciendo todavía los estragos de la Revolución Mexicana. No estaba preparado ni económica ni materialmente para siquiera invadir Estados Unidos. Una locura fue eso. Ok, vamos con la Revolución Rusa, ¿ya? Revolución Rusa. Vamos a ir al grano. Causas: la autocracia del zar. En Rusia no había libertades, no había democracia, no, ni democracia ni libertades. Todo el poder estaba en manos del zar Nicolás II Romanov. Todo dependía del poder del zar Nicolás II Romanov, de su voluntad. Él creía que gobernaba en representación de Dios en la tierra. O sea, su pensamiento era bien anacrónico, ¿ah? Pero yo había escuchado de que en Rusia ya para esta época había constitución. Es cierto. Parlamento. La Duma. Es cierto que sí había Duma. O Parlamento. Y sí había, obviamente, lo que acabas de decir, pues, bebé, una especie de constitución. Pero bueno. Rusia tenía una constitución, tenía un parlamento, pero no era, ¿cómo te puedo decir? Una democracia.
No, 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 no. No, no era una democracia. Era un parlamento de adorno, si quieres llamarle de mentiritas. El zar podía disolver el parlamento las veces que le regalaba su gana. Claro, ahí está el detalle, pues. O sea, él lo puede disolver las veces que le pegue su regalada gana, pues Nayeli. ¿Cómo no? 4 lo hizo. No me gusta, lo disuelvo. Y no es así, pues un presidente, como en el caso de Castillo, por ejemplo, no puede disolver el parlamento porque le da la gana. ¿Sí o no? Además, creo que hay un tope, ¿no cuentas? Me rechazan 2 gabinetes, ¿sí o no? 2 gabinetes me rechazan. Y eso, el zar, pues, como si nada. Ojo, la autocracia, el gobierno autocrático, el zar, como te dije, ¿no? Todos los poderes los concentra. Otra causa va a ser el descontento, el atraso de la población de Rusia. Más del 80% de la población rusa era campesina, pobre, miserable, vivía en unas condiciones terribles, sobrepoblación, ignorancia, analfabetismo, sin cobertura sanitaria, educativa, el atraso social de Rusia, ¿no? También ese atraso social, esa opresión que sufría el pueblo ruso, esa explotación, se debía porque a Rusia ya había llegado la revolución industrial. Y como a Rusia llegó la revolución industrial, surge el proletariado revolucionario. Y ese proletariado ruso, que era pequeño comparado pues, con los campesinos eran el 80%, el proletariado no llegaba ni al 10%, ese pequeño proletariado estaba concentrado y era muy militante, muy reclamón. Ese proletariado ruso estaba muy explotado. El proletariado ruso era el más explotado de toda Europa. El obrero alemán, el obrero francés, el obrero inglés conocía seguridad social, vacaciones, sindicato, huelga. El obrero ruso no conocía ningún tipo de bienestar. Era el más explotado, trabajaba 15 horas, 16 horas de lunes a domingo. Y poco a poco en ese proletariado ruso se iba infiltrando el bichito del socialismo. Socialismo que a quién criticaba, al zar. Socialismo que a quién condenaba, al zar. O emperador de Rusia. El otro factor, bueno, es el mismo factor, el descontento de la población de Rusia. Lo que pasa es que en Rusia no solamente viven rusos, no. En Rusia no solamente viven rusos, viven ucranianos, turcos, polacos, bielorrusos, judíos, lituanos, letón, estonios, alemanes, de Tayikistán, Uzbekistán, armenios, georgianos. ¡Ay, madre mía! Y estos pueblos sentían el dominio ruso como una opresión, como un dominio imperialista, porque ellos no son rusos y no deberían ser gobernados por el dictador del zar, que no es de su mismo pueblo. Esto también genera descontento en los pueblos no rusos y que les va a impulsar obviamente a acabar con el gobierno del zar, porque ellos consideran que lo que les oprime es el gobierno ruso del zar. O sea, todo se va combinando, pues. Otro factor va a ser el papel relevante que van a tener los partidos políticos de Rusia, que van a impulsar obviamente cambios. Los partidos políticos de Rusia que van a impulsar cambios en la forma de gobierno. Tenemos a los eseristas o social revolucionarios
que buscan que el campesino alcance, obviamente, su redención, que el campesino se libere de la opresión. Muy utópico este partido. Tenemos al partido cadete. El partido cadete es el partido de la clase alta, progresista, de la clase liberal rusa, que sueña con que Rusia sea una monarquía constitucional parlamentaria, que sea como la Gran Bretaña. La Gran Bretaña es monarquía hasta el día de hoy, pero la Gran Bretaña ya tenía democracia, tenía respeto a las libertades. O sea, el proyecto del partido cadete o constitucional demócrata es que Rusia sea como Gran Bretaña, nada más. Que sea un parlamento de verdad, una constitución de verdad y que no sea obviamente ni parlamento, Duma, ni constitución de adorno, de mentiritas, donde haya responsabilidad del gobernante ante las autoridades, ¿no? Y el otro partido que va a impulsar la oposición y la caída del zar, y este sí era radical y prohibido, era el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, todavía que se creó afuera de Rusia porque estaba perseguido. El Partido Social Obrero Demócrata Ruso era marxista, era el Partido Socialista Marxista de los rusos, basado en las ideas de Carlitos Marx, que en 1898 se va a dividir en dos. Los mencheviques son moderados y los bolcheviques son radicales, liderados por Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Profe, ¿cuál va a ser el detonante del inicio de la guerra de la Revolución Rusa? El detonante del inicio de la Revolución Rusa va a ser la participación y derrotas de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Rusia, como miembro de la Triple Entente, se va a unir a Gran Bretaña y Francia para luchar contra las potencias centrales en defensa de Serbia. Y a Rusia le va a tocar bailar con la más fea, con Alemania. Y Alemania va a masacrar a Rusia, ¿no? Desencadenando, obviamente, muchos problemas en el campo de batalla y fuera del campo de batalla, porque las ciudades rusas, por la guerra, van a sufrir, está viendo lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Escasez, carestía, inflación. Las pobres madres rusas hacían cola todas las mañanas para conseguir al menos un mengrujo de pan miserable y carbón también para aguantar el frío helado del invierno ruso. Pero comenzamos la revolución. También no debes olvidar que el zar había perdido prestigio por las derrotas de los rusos. ¿Y por qué? Ya tú sabes, pues ya tú sabes, ya tú sabes. Un monje llamado Rasputin hizo aún más impopular la persona del zar. Sentían que era dominado por Rasputin. Revolución de febrero. Todo comenzó en la capital Petrogrado, San Petersburgo, el 8 de marzo. Aguanta. Si es revolución de febrero, ¿cómo que comienza el 8 de marzo? ¿Está borracho usted? Ah, no. En el PPT le he puesto las fechas equivalentes. Se llama Revolución de Febrero porque en esa época para los rusos era 23 de febrero, pero acá en Perú, Estados Unidos, en cualquier lado era 8 de marzo. ¡Ah! Pensando. ¿Y por qué el atraso? Bueno, porque el calendario de ellos era juliano. Y el de Perú como Estados Unidos y Europa es gregoriano. Ya. Por eso los rusos por tradición le llaman febrero, claro, pero fue en marzo, obvio, microbio, 8 de marzo. Día Internacional de la Mujer. Las madrecitas rusas que ya no soportaban esa situación económica, porque las mujeres eran las que paraban la olla mientras los hombres estaban en las fábricas o luchando, van a marchar, manifestando su descontento ante la precaria situación económica. Y los oficiales que debieron de haber acabado con estas revueltas se les unieron a las manifestantes y también los obreros. Las autoridades no se imponen y no quieren imponerse al pueblo. Esto ya es una revolución. Y así,
En febrero de 1917, ante la manifestación, el muchacho, surge una institución que ya había aparecido en Rusia en 1905. Surge el Soviet de Petrogrado. Oh, la asamblea, el consejo de obreros, campesinos y soldados, los verdaderos representantes del pueblo. Y el Parlamento Duma, que había sido ordenado que se disuelva a sí mismo por orden del zar Nicolás II, desobedece las órdenes del zar y va a instituir un gobierno, un comité, sí, provisional. Te van a gobernar provisionalmente. El nombre de la Duma y Rusia. El zar estaba enfadado, ¿pero qué? ¿Qué noticias me llegan desde la capital? ¿Que ha surgido el Soviet otra vez después de 12 años? De que la Duma no se ha disuelto y al contrario el gobierno ha convocado, ha establecido un comité provisional soberano. Ah, no, dijo, chapó su tren y voy a volver a la capital, que cuando vea mi presencia se acabará tanto alboroto. ¿Hasta ahí todo claro? Ayúdame. Ya, sigo. Como la gata, ¿no? Sí. No, que sentado se cansó. Y cuando el zar regresaba, porque había cogido su tren a volver a la capital, sus oficiales le pusieron sus queridas pistolas en la sien y le dijeron, Majestad, renuncie. ¿A la buena o a la mala? Así que el zar, bueno, desganado, sin ganas, renunció, como puedes ver, y se acabó el zarismo. En la capital celebraban la caída del zar, derribaban sus símbolos en la ciudad, se cayó el zarismo. Y luego de la confirmación de la renuncia del zar, de la abdicación del zar, en la capital se va a formar un gobierno provisional heredero, un gobierno provisional burgués, heredero del Comité Provisional de la Duma. O sea, heredero de la Duma Parlamento, ya, cuyo jefe de gobierno era el príncipe Lvov y otros grandes destacados. Siento que estamos con el tiempo, pues, chicos. Oh, y ahora que ha caído el zar, mira los chicos cómo toman fotos ahí con la cabeza de la estatua del zar. Ahora que ya no hay zar, hay una situación muy, una situación un poquito paradójica, ¿no? Un dilema. Rusia ya no tiene zar, pero tiene dos gobiernos. ¿Ah? Tiene dos poderes políticos, dos entes políticos. ¿Y ahora a quién obedecemos? El gobierno provisional heredero de la Duma o Parlamento ruso y los soviets, el Soviet de Petrogrado, la asamblea que representa a los obreros, campesinos y soldados. O sea, oye. Dos poderes. La dualidad de poderes. El doble poder. Pero una pregunta, chicos. ¿Es que el cielo puede tener dos soles? En algún momento uno se apagará y otro brillará con más fuerza. Las noticias llegaron a Suiza porque en Suiza estaba nuestro protagonista, Lenin. Lenin se entera por la prensa porque Lenin leía en alemán. Lenin hablaba varias lenguas. Inglés, alemán, francés y obviamente ruso. Y lo hablaba bien, ¿eh? Sobre todo el alemán que le enseñó su mamacita. ¿Ah? Sobre todo el alemán porque le enseñó su mamacita. Creo que su mamita hablaba alemán porque sus abuelos eran alemanes judíos o algo así. Bueno, es cierto. Y francés era pues como el inglés, ¿no? La lengua culta de ese. E inglés porque un tiempo vivió en Inglaterra. Y Castillo, sin comentarios. Estaba en Suiza, pero tenía que pasar por territorio enemigo. Oh, pero los alemanes dijeron, ese Lenin quiere acabar con el gobierno provisional que continúa la guerra.
Nos conviene que llegue a Rusia, porque él quiere sacar a su país de la guerra. Y si Rusia sale de la guerra, nos favorece a nosotros, dijeron los alemanes. Ya, hay que meterlo en un tren sellado y que se vaya directamente hasta Rusia. Y efectivamente, Lenin y sus camaradas bolcheviques tomaron el tren, se dirigieron a Rusia. Ahí regresa Lenin a San Petersburgo. Pausa, dejo el PPT para que lean, ¿ya, chicos? Dejo el PPT para que lean, ¿ya? Claro, claro. Acá no hay mucha información. Acá, ahí lo dejo, ¿eh? Vean.
Ok, habíamos dejado la historia en que nuestro amigo Lenin iba a volver, ¿no? Hola. Ya, ok, ok. Ah, Angie, sí me acuerdo. Ya, muy bien, está bien. Ok, comenzamos. Habíamos dejado la historia, pues como te decía, no, Lenin no estaba en Rusia. La gente piensa que Lenin está en Rusia, haciendo la revolución, marchando como el 2020 cuando querían sacarlo a Merino. No, 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 no. Lenin estaba en Suiza, estaba exiliado, pues hace tiempo estaba con estos temas. Entonces, los alemanes, claro, es ruso, ¿no? Entonces, pero saben que este tío quiere sacar a su país de la guerra. Es que la política, muchacho, si que tú eres hincha de la dignidad, tipo Verónica Mendoza, tipo Sigrid Bazán y toda la gente que apoyó a Castillo, en la política, pues como te dije, lo que importa es ganar. Es ruso, lo sé, pero quiere sacar a su país de la guerra. Así que me interesa un pepino si es ruso, dice el alto mando alemán. Me lo envían en un tren sellado con su gente. Que saquen a su país de la guerra. Que metan el virus pacifista. Y llega a la estación de Finlandia en Petrogrado. Ahí está. He recibido, da un discurso y él se la juega. Todo el poder para los soviets. Para que recuerdes, hay dos poderes, el gobierno provisional y el de los soviets. Y Lenin se la juega, todo poder para los soviets, porque el soviet es el verdadero gobierno que representa al pueblo ruso. El otro es un gobierno reaccionario, derechita, burgués, imperialista que quiere continuar la guerra. Todo el poder para los soviets. Pan, paz y tierra es lo que quiere el pueblo. Pan, se muere de hambre. Paz, salir de la guerra porque ve perder a sus seres queridos. Tierra, el campesino, lo que conforma la mayor parte de Rusia, quiere tierras. Reforma agraria. El gobierno provisional del príncipe Lvov, que cada vez con sus ojitos azules, va a iniciar una nueva ofensiva contra los alemanes que otra vez acaba en fracaso. Así que en julio de 1917 los bolcheviques van a promover un golpe de Estado que fracasa. Los bolcheviques van a ser perseguidos. Trotsky, por ejemplo, va a ser encarcelado. Lenin consigue huir y se va a reunir en Finlandia. Parece que la revolución nunca va a ocurrir. Parece que no va a alcanzar su bendita revolución. Pobre Lenin, está deprimido. Sin embargo, luego del fracaso de esta ofensiva, un nuevo gobierno provisional se va a establecer. Y esta vez el jefe de gobierno ya no va a ser el amigo de ojos azules Lvov, sino Alexander Kerensky. Ahí lo tienes. Que cometerá un error. Va a acabar su tumba. ¿Cuál? Se va a enfrentar al soviet de Petrogrado y a los bolcheviques, que aún quedan por ahí. Y va a continuar con la guerra. Ojo, va a continuar con la guerra. Eso no va a gustar al pueblo ruso porque está harto de la guerra y considera que la causa de sus sufrimientos es la guerra. ¿Me dejo entender? Que para el pueblo ruso la causa de sus problemas es la guerra. Ahí la lía, pues. Encima se va a enfrentar con el sector más reaccionario del ejército. El general Kornilov cree que Kerensky no tiene mano dura para poder afrontar la dura situación. Guerra contra Alemania, tienes a los bolcheviques dentro. No. Este tío no da la talla, dijo. Así que Kerensky quiere dar un golpe de Estado contra la capital. Kornilov quiere dar un golpe de Estado contra Kerensky, contra el gobierno provisional, contra el gobierno heredero de Lvov. Estamos en la dualidad de poderes, no te olvides, ¿ah? Y necesita ayuda Kerensky. Así que va a sacar de la cárcel a los bolcheviques. Oh, y les va a dar armas. Oh,
Así que se va a mover clandestinamente por las calles de la capital el señor Trotsky, Zinoviev, Kamenet, Stalin, mientras Lenin está afuera en Finlandia. Y el golpe de estado de Kornilov fracasa y Kerensky salva su pellejo. Pero ahí quiero que veas algo. Analiza la política. Quiero que veas algo. Kerensky se ha enfrentado, se ha peleado con las Fuerzas Armadas que deben de protegerle al ser gobierno. Y ha liderado a los bolcheviques y les ha armado. Se ha quedado solo. Los bolcheviques no son amigos de Kerensky. Y el ejército no quiere saber nada ahora de Kerensky. Papi Lenin regresa clandestinamente, se va a afeitar y todo, como yo lo voy a hacer mañana, y ya va a organizar la toma del poder. Un Lenin desconocido, ¿no? Nunca lo he visto así, ¿no? Trotsky ya está libre también. Y se organiza, obviamente, un comité militar revolucionario para dar el golpe de estado contra Kerensky. La idea, tomar la capital. Ya está todo preparado ya. Y la noche del 24 al 25 de octubre se da ¿cómo se dice? Se da el pitazo inicial. Los bolcheviques, obreros y marinos van a tomar el Palacio de Invierno, donde está el gobierno de Kerensky, tomarán el Palacio de Invierno. Kerensky escapará disfrazado de mujer, por si acaso. Y en la noche siguiente, cuando se reúnen, o sea, el 25 de octubre, cuando se reúnen los representantes del segundo Congreso de todos los soviets de Rusia, o sea, soviet de Petrogrado, de Moscú, de Kazán, de Arcángel, de Kiev, de Minsk, todos los soviets, Lenin aparece y le hace el anuncio. Ya no hay dos soles, solo hay un sol, y vosotros sois el sol. Vosotros tienen el poder. ¿Cuál poder? Acá les traigo. Ya no existe gobierno provisional. Ya no hay gobierno provisional. ¿Y tú cómo sabes? Lo hemos derribado. El tren pasa una vez. Os entrego el poder. La historia no nos perdonará si no tomamos el poder. Y el soviet, obviamente, que va a tomar el poder. No sé, pues suena confuso, ¿no? Porque la política es un poco así. ¿Quedó claro? Ya. Todos, ¿no? Porque solamente me responden unos cuantos. Ya. ¿Quedó claro, no? Ya. El soviet va a establecer un gabinete que se va a llamar Consejo de Comisarios del Pueblo, un gabinete de ministros cuyo, obviamente, primer ministro, presidente de gabinete va a ser quien, obvio, ¿no? Lenin. Se decreta la paz, saldremos de la guerra, la repartición de tierras, el control obrero de las fábricas, la jornada de 8 horas y y una asamblea constituyente. También se creó una policía secreta para perseguir a los enemigos de los bolcheviques. Se convocó a las elecciones para la asamblea constituyente. Los bolcheviques no ganaron, pero eso no fue problema para Lenin, porque las tropas aliadas a Lenin, los marinos, entraron a la asamblea y disolvieron la asamblea. Y Lenin dijo que el verdadero gobierno del pueblo ruso no es la asamblea constituyente que él mandó disolver, sino el Congreso de los Soviets. De esa manera, el Congreso de los Soviets se declaró soberano de todo el país. No te olvides que los rusos firmarán con Alemania el Tratado de Brest-Litovsk. Rusia sale de la guerra ante Alemania a un superprecio. ¿Y cuál fue ese super mega precio? Bueno, todo lo que perdió, ¿no? Finlandia, Letonia, Estonia, Lituania, Polonia, Ucrania, madre mía, todo lo que perdió. Pero se salvó la revolución. Chicos, se inicia la guerra civil rusa, sangrienta, cruel, sanguinaria, inhumana. Entre el ejército rojo creado por Trotsky, los bolcheviques, y el ejército blanco, o sea, todos los antibolcheviques, Cerita, Cadete, todo el ejército, todos los que odian a los bolcheviques. Hay películas muy buenas, en YouTube está. En ese mismo intervalo de la guerra civil entre rojos y blancos,
En 1918 se da la orden de la muerte de la familia del zar. Los agarró de sorpresa, ¿no? Chao. Se va a establecer un comunismo de guerra. La situación era tan problemática, pero tan problemática, el hambre, todos estos problemas, chicos, porque entre blancos y entre blancos y rojos habían convertido el país en un campo de batalla. Los bolcheviques establecieron una economía de guerra, un comunismo de guerra. Saqueaban el grano de los campesinos para alimentar a los soldados rojos de Trotsky, que la gente padeció hambre, ¿no? Comía animales muertos. Pero yo como animales muertos, ¿no? Pues no, de que tú no vas a matar un perro, un gato o un caballo, ¿no? Ah, ya, verdad, ¿no? Oh. Para obtener ayuda del mundo, los bolcheviques promovieron la creación de una tercera internacional, apoyo a su causa. Además, creo que Mariátegui no puede ir porque ya estaba mal con su piernita. Va un cajamarquino, Eudosio Rabines, acá a la tercera internacional, si no me equivoco. Como la situación ha sido muy terrible para Rusia, que ha ganado la guerra civil, pero ¿a qué precio? El hambre del pueblo, el descontento de los campesinos porque se les quitaba el grano. Incluso hubo un golpe de Estado contra los bolcheviques, que fracasó obviamente, ¿no? Así que Lenin decide acabar con el comunismo de guerra, ojo, 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 y establece la nueva política economía, la NEP. Lenin ordena una mixtura, una combinación de capitalismo con comunismo. Va a permitir la existencia de propiedad privada a pequeña escala, porque la gran propiedad, banca, comercio exterior, transporte y aduanas va a estar y telefonía va a estar en manos del Estado ruso. La NEP de Lenin va a tener éxito, económicamente hablando. 1922, Rusia soviética pasa a llamarse URSS. 1924, la Constitución soviética une el partido con el Estado, aunque no debería ser, pero así acabó. 1924, Lenin muere, fallece y se dará la gran lucha por el poder entre Stalin y Trotsky. Consecuencias, pues se crea el primer estado comunista de la historia. Este cuadro me impacta, te lo juro que lo puedo ver horas y horas y me encanta. Yo soy un amante de la historia del arte, aunque no sé nada. Fin del zarismo con la muerte de la familia Romanov. Por primera vez el sistema capitalista va a tener un gran desafío, es el sistema comunista, un proyecto alternativo al capitalismo. Los tratados dejan de ser secretos, la diplomacia deja de ser secreta. Pues nuevos países, ¿no? Finlandia, Letonia, Estonia, Ucrania, aunque Ucrania luego vuelve a Rusia. O sea, Rusia no puede vivir sin Ucrania, Ucrania sí quiere hacerlo. Y se establece el stalinismo, la dictadura de Stalin, porque luego de la muerte de Lenin, Trotsky es derrotado por Stalin. ¿Todo claro? Sí murió, sí murió. Sí murió. Sí murió. Ok, ahora vamos con entreguerra. Se ve. Ya, sigamos. Entreguerras. Entreguerras es papayita en el sentido de que la cronología lo hace fácil. Es el periodo entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Durante el periodo de entreguerras surge un nuevo tipo de gobierno, ¿no? Que muchos políticos, historiadores, sociólogos estudian, ¿no? Surge los totalitarismos. Un gobierno distinto, ¿no? Un régimen totalitario es muy interesante para estudiar porque son dictaduras, son gobiernos autoritarios
donde se busca el control de la sociedad en pleno y de todo el Estado. Y ya te dije que surgen luego de la Primera Guerra Mundial. No son gobiernos democráticos. Tenemos el caso del comunismo en la Unión Soviética, el nazismo en Alemania, el fascismo en Italia. ¿Cuáles son las características de los regímenes totalitarios? Una sola ideología en cada país, como puedes ver. No está permitida otra. El Estado subordina al ciudadano. El ciudadano está sometido, oprimido por el Estado. El Estado no te defiende tus derechos, no respeta tus libertades ni tu privacidad. O sea, el Estado te pisotea, te humilla, te somete. Se supone que el Estado existe para defender tus libertades y derechos. Acá es al revés. Tú existes para el Estado. Es constante la propaganda en favor del partido, del gobernante, la movilización constante en favor del partido, del gobernante, la propaganda. Estas son las características de un gobierno totalitario. Encuadrar a la población en favor del partido y el gobernante, con aquellos que piensan distinto o que no aprueban la conducta del gobierno, lo que sea, pues la oposición es controlada, perseguida, reprimida y hasta eliminada. También en algunos gobiernos totalitarios hay corporativismo, ¿no? O sea, cuando hay un conflicto entre el obrero y el patrón, es el Estado el que hace de árbitro. Los gobiernos totalitarios son nacionalistas y chauvinistas e imperialistas, muy nacionalistas. Defienden y promueven la expansión. Sí. Como Italia, como la Unión Soviética, como Alemania lo hicieron. También son mesiánicos, le rinden culto al hombre providencial, al salvador de la patria. ¿Quién va a salvar a Alemania? Hitler, la Unión Soviética, Papito Stalin. Italia, Mussolini, solo él, solo él. Ah, y no se equivocan, son infalibles. Es lo que se supone, ¿no? Los gobiernos totalitarios rechazan la democracia y el liberalismo. Como puedes ver, ¿qué es esa democracia? Está prohibido, tonterías. ¿Cuál liberalismo? ¿Cuál igualdad? ¿Cuál libertad? Psst. Y son anticomunistas, claro. Son anticomunistas los fascistas y los nazis. O sea, los soviéticos no pueden ser anticomunistas porque son comunistas. O sea, por si acá, aclaro. ¿Quedó claro? Ya, sigamos. Me pierdo dando PPT, muchacho. Vamos a comenzar con el fascismo. A ver, expliquemos fascismo, ¿ya? Un tema interesante, ¿eh? Y también complejo, ¿eh? A veces creo que estudiar el fascismo te ayuda más o menos a tener una visión de la política. Chicos, no puedo profundizar, solamente así, ¿cómo le dicen los artistas? Pequeñas pasadas de brocha nada más. Italia sale de la Primera Guerra Mundial insatisfecha, decepcionada. Sus sacrificios no han compensado sus ganancias, no le cumplen lo del Tratado de Londres. Además, vive una situación económica, política, social muy inestable. Padece inflación, desempleo, conflicto social, los obreros ocupan fábricas, los campesinos ocupan tierras, el gobierno del rey Víctor Manuel III es consciente de este problema. Hay amenaza de comunismo en Italia, Es más, para asustar más a la derecha, a la clase alta, a la burguesía, a la iglesia italiana, se funda un partido comunista italiano. Ahí tenemos al gran Antonio Gramsci. Este tío escribe, pero tiene una enciclopedia en la cabeza, pero es más difícil de entender. Un partido comunista italiano, obreros tomando fábricas, campesinos tomando tierra. Madre mía, es el comunismo en Italia. Temor, terror. En ese mismo contexto surge el grupo conocido como los Fasci di Combattimento. Los Fasci Italiani di Combattimento son una fuerza paramilitar promovida y creada por Papi Benito Mussolini. ¿De qué viven? ¿Qué hacen? Bueno, venden su fuerza de trabajo. Sí, venden su fuerza de trabajo. No entiendo. Si los campesinos toman tierras, como ves acá, ese terrateniente los contrata para que le saque la mugre a los campesinos.
Si los obreros toman fábricas, ese empresario patrón contrata fascistas para que los saque a patadas a los obreros. Ah, ya entendí ya. Pero Benito Mussolini va a dar un paso hacia adelante. No entiendo, profe. Va a convertir a sus fascisti de combatimiento en partido político. Surge el Partido Nacional Fascista para participar en las elecciones. Ah, ¿y por qué de negro? No olvides que usan camisa negra. Ah, ¿verdad, no? Ante este clima de inestabilidad, de huelga socialista, de huelga comunista, es que mi amigo Benito Mussolini le manda una amenaza, un desafío, una advertencia al rey italiano, Víctor Manuel III, que si su majestad y sus autoridades no pueden establecer el orden en Italia, que va a caer en las manos del comunismo, nosotros vamos a tomar el poder. Miles y miles de camisas negras fascistas marcharemos hacia Roma y tomaremos el poder, ya que el gobierno se muestra incapacitado de solucionar los problemas del país. Y el rey Víctor Manuel III, ante tanta avalancha marchando, en lugar de sacar a la policía y las tropas y reprimir a los manifestantes, lo que hizo va a ser todo lo contrario. Recibirá a Mussolini en palacio y le dará el poder, le va a convertir en primer ministro. Jalado de los pelos, oye. Y ya en el poder, don Benito Mussolini va a establecer su dictadura. Sí. Va a establecer como primer ministro una ley, la ley Acervo, una nueva ley electoral para las próximas elecciones. Claro, el que hace la ley hace la trampa, ¿no? El que hace la ley hace la trampa. Y se convocaron a las elecciones de 1924. ¿Y quién crees que ganaron? Los fascistas. Haciendo trampa, obviamente. Echa la ley, echa la trampa. Pero un parlamentario del Partido Socialista, Giacomo Matteotti, valientemente en el Parlamento denunció que los fascistas hicieron trampa. ¿Y cómo lo pagó esa osadía? Con su vida. 1926, la ley Rocco. ¿La ley qué? La ley Rocco. Con esta ley que lleva el nombre de su creador, un fascista, en Italia solamente existe un partido, el partido fascista. Nada más. Oh, ya veo. Los sindicatos fascistas. Todo tiene que ser fascista. Se va a crear una policía secreta italiana, la obra para perseguir a todos los opositores del fascismo. Oh, ya veo. Sí, lo estás viendo muy claro. 1928. El Gran Consejo Fascista, el órgano de gobierno del partido fascista, va a tomar el control del Parlamento italiano. Es como si mañana la asamblea del partido político Perú Libre controla el Congreso. Obviamente que eso sería imposible porque nadie lo aceptaría, ¿no? Que un partido controle el Congreso no es así, ¿no? 1929, Mussolini, buscando ganar popularidad, se va a amistar con la Iglesia Católica y van a firmar Italia y la Iglesia los pactos o concordatos de Letrán. Es la reconciliación entre la Iglesia Católica e Italia y surge el estado más pequeño de la historia que hasta el día de hoy existe, la Ciudad del Vaticano. El pacto de Letrán lo firma Mussolini y el representante del Papa Pío XI. Italia inicia su expansión imperialista, conquista Etiopía, luego Albania. En economía, la economía de Italia va a ser intervencionista, el Estado va a intervenir, el Estado va a promover la autarquía, el autoabastecimiento, por ejemplo, a nivel de producción de trigo. Y ahí lo dejo. ¿Todo claro? Ya. Me voy a Estados Unidos. Ah, no. Durante el gobierno del presidente Herbert Hoover se desencadena la Gran Depresión. ¿Por qué? Sobreproducción industrial, exceso de oferta, concesión de crédito irrestricto e irresponsable para tratar de vender la sobreproducción, crédito fácil, nunca se da crédito fácil. Especulación bursátil y financiera en la bolsa de valores, la gente vendía y vendía y vendía y compraba acciones que subían y subían y subían hasta que el famoso jueves negro de Wall Street, el jueves negro,
Salieron a la venta 13 millones de acciones. No se vendió ni una. 13 millones. Se fue al tacho todo. Consecuencias. La peor crisis del sistema de capitalismo. Desempleo. Paro. Hambruna. Cayó en picada las acciones. Se redujo la producción mundial y el comercio mundial. Aunque la Unión Soviética salió... No le chocó la depresión. Los gobiernos promovieron políticas conservadoras, promover las exportaciones y disminuir las importaciones. Impulsó el ascenso del nazismo en Alemania, la Gran Depresión. Para salir de ese problema en Estados Unidos, el presidente demócrata Franklin Delano Roosevelt estableció un programa económico conocido como el New Deal. Acá está explicadito. ¿De qué se trata el New Deal? El Estado interviene en la economía para regular la economía. No es comunismo. El Estado interviene. ¿Y cómo interviene? Dando trabajo a través de la financiación y construcción y contratación de obreros. Es una ciudad-estado, Stanley. Es una ciudad-estado, como lo es Mónaco, sí, Mónaco, o Singapur. Hay todavía, hay Singapur, Mónaco y Vaticano. Hay todavía. Espérate. ¿Cómo digo? ¿New Deal qué? Es que el Estado sabe que hay desempleo. Y como hay desempleo, no consumen. Y como no consumen, las fábricas cerradas. Entonces el Estado norteamericano da trabajo. Carreteras, hospitales, colegios, represas. Ya, pues. Ahora que hay trabajo, la gente tiene plata. No digo que sean millonarios, ¿no? Gasta, y si gasta, estimula la producción. Cuando Alemania se rinde ante los aliados, se declara la república, el Kaiser alemán huye, se acaba la monarquía, surge la República de Weimar en 1918. Los comunistas quieren darle un golpe de estado a esa República de Weimar, pero son masacrados por el ejército, como puedes ver acá. Partido Comunista Alemán, muy poderoso. Esa República de Weimar, que es socialista, y no es lo mismo que comunismo, ojo, firma el Tratado de Versalles. Va a manchar las manos del gobierno de Weimar. Pero alguien tenía que firmar, hijo. O sea, luego la derecha le va a dar un golpe de estado a la República de Weimar, que también fracasa. En 1923, la gran hiperinflación de Alemania. Alemania no puede pagar sus responsabilidades de la guerra, las indemnizaciones. Y no le puede pagar a Francia. Así que Francia invade la región del Ruhr en Alemania. Y no me voy hasta que me paguen, dice Francia. En ese contexto de indignación alemana ante la invasión francesa y la ocupación de la región del Ruhr, es que Hitler va a marchar junto con sus nazis, imitando a Mussolini en la marcha sobre Roma, ¿te acuerdas, no? Él piensa que no le van a detener, que van a marchar, que van a tomar el poder, como lo hizo su ídolo Mussolini, pero a él sí lo disparan, aunque no muere, obviamente que lo procesan y lo condenan a la cárcel, ¿no? Y hablando de Hitler, Hitler va a refundar un partido que se había fundado un año antes. El Partido Obrero Alemán lo va a refundar como el Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, el famoso partido nazi. Va a crear una fuerza paramilitar. Si Mussolini tenía las camisas negras, Hitler va a crear las camisas pardas o las SA. Ya en la cárcel, ¿por qué, profe? Por lo que pasó en el Push de Múnich. Va a escribir Mi lucha, su libro, donde van a estar sus ideas de la pureza racial aria, del pangermanismo, de que todos los pueblos alemanes tienen que vivir dentro de Alemania, del mesianismo, de que solamente él salvará su país, del anticomunismo, el nazismo como gobierno totalitario, dictatorial, donde el Estado te pisotea como ciudadano, del revanchismo, de que la culpa de todo es del Tratado de Versalles, del antisemitismo, que el judío es el enemigo del alemán, el que apuñaló por la espalda en la guerra. También se fundarán las SS o la Guardia de Protección Personal de Hitler al cargo de Himmler.
y las juventudes hitlerianas para formar a los niños de la nueva Alemania. En 1929, en pleno gobierno del presidente Hindenburg en la República Alemana de Weimar, se da la Gran Depresión que llega desde Estados Unidos. ¿Cómo repercute? Checa. Más alemanes desempleados, más votantes nazis y más afiliados al partido nazi. A mayor desempleo, más votos consiguen los nazis y más gente se va a afiliar al partido nazi. El partido nazi es el que tiene más apoyo de la población. Y Hitler se convierte en el político más importante de Alemania. Por eso el presidente Hindenburg le nombra canciller a Hitler en 1933. Tercer Reich. Hitler llega al poder. En febrero del 33 se incendia el parlamento alemán. Los nazis y Hitler acusan a los comunistas y el presidente Hindenburg firma, obviamente, un decreto donde le da poder a Hitler para que encarcele y detenga a quien le dé su regalada gana. Se convocan nuevas elecciones en Alemania para 1933 o ganan los nazis otra vez. Y este nuevo Reichstag o parlamento alemán le da a Hitler el poder para hacer leyes, como si fuese Congreso él. Y donde se le da la potestad a Hitler de que en Alemania solamente puede haber un partido, el nazi, y los demás perseguidos y eliminados. Ahora sí Hitler tiene todo el poder, es el totalitarismo puro y duro. 1933 se crea la Gestapo o policía alemana y se crea el primer campo de concentración en Dachau. 1934 Hitler ordena a Himmler, cabeza de las SS, que elimine a Ernest Röhm, cabeza de las SA, la famosa noche de los cuchillos largos. Para Hitler, las SA eran una amenaza. Mejor se la somete hacia las SS. 1934 fallece el presidente Hindenburg y Hitler, que ya era canciller, será presidente. O sea, fusión, dos cargos en uno, ya es el Führer. 1935, las leyes de Nuremberg, leyes antisemitas. Los judíos tienen prohibido ser funcionarios del Estado, profesores, casarse o tener relaciones con alemanas o no comprar en negocios judíos. 1938, la noche de los cristales rotos. Tiendas, negocios y templos judíos serán atacados. Y Hitler va a justificar su expansionismo mediante su teoría del Lebensraum, el espacio vital. Otro tema que también tiene prospecto es la Guerra Civil Española. Se enfrentan los republicanos españoles, defensores de la Segunda República, apoyados por la Unión Soviética y por voluntarios internacionales conocidos como las Brigadas Internacionales. El bando militar o el bando nacional, dirigida por Francisco Franco Bahamonde, contará con el apoyo de Italia fascista, Alemania nazi, de la Iglesia Católica y de los falangistas o fascistas españoles. ¿Y ganó? Ganaron los nacionales. En España se va a establecer una dictadura hasta 1975, la dictadura del general Francisco Franco, el franquismo. Y aquellos que no estaban con él se van a exiliar de España. ¿Todo claro? Segunda Guerra Mundial. Causas. La política expansionista alemana nazi basada en el Lebensraum, el espacio vital. Así como Putin reclama territorio donde hay rusos, Hitler reclama territorio donde hay alemanes. O sea, alemanes que viven fuera de Alemania. Así recuperó el Sarre, se anexionó a Austria, los Sudetes, luego reclamó Danzig, Memel y se quedó con Memel. Y luego se metió con Polonia y comenzó la guerra, ¿no? Siguiente causa va a ser la rivalidad ideológica, ¿no? La ideología de cada país se empujaba hacia el rechazo, animadversión hacia el vecino, ¿no? Tres ideologías.
el liberalismo en Inglaterra, en Francia, Estados Unidos, el comunismo en la Unión Soviética, y en Italia y Alemania estaba el fascismo o nazismo en Alemania. Pero tú sabes que en la guerra los comunistas con los liberales van a hacer una alianza, ¿no? Contra Hitler. Luego se rompe esa alianza. Otra de las causas de la Segunda Guerra Mundial va a ser la política de apaciguamiento, ¿no? La política de apaciguamiento de Francia y Gran Bretaña hacia Adolfo Hitler. O sea, Hitler reclamaba, Hitler con su gorrito reclamaba y Francia y Gran Bretaña cedía. Hitler pisoteaba, violaba el Tratado de Versalles y Gran Bretaña y Francia lo permitían. ¿Pero por qué? Por ejemplo, Hitler reclamó Checoslovaquia y Francia y Gran Bretaña en su política de apaciguamiento se le entregaron en bandeja de plata a Hitler. Pero ¿por qué Francia y Gran Bretaña, los garantes del Tratado de Versalles, en lugar de frenar a Hitler en seco y hacer respetar el Tratado de Versalles, permitía que Hitler, obviamente, violase el tratado y eran tan condescendientes con él? ¿Por qué? Porque simplemente Gran Bretaña y Francia tenían otro enemigo, además de los nazis, que les parecía mayor amenaza y que también tenían un cálculo hecho, ¿no? Que no le salió de todo el mal, porque de que pasó, pasó. ¿Por qué permitieron que Alemania se fortalezca, se desarrolle, se expanda? La Alemania de Hitler. Porque ellos sabían que la Alemania de Hitler odiaba a la Unión Soviética y la Unión Soviética era comunismo. Y para la clase alta y los dirigentes de Francia y Gran Bretaña, el comunismo era la peor amenaza. Pensaban que podían entenderse con Hitler y no con la Unión Soviética. Así que permitían que Alemania se fortalezca y crezca porque era el mejor remedio contra el comunismo. No se equivocaron en parte porque sí se van a enfrentar la Unión Soviética con Alemania, pero no en el momento que ellos esperaban, porque una semana antes de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se cayó patas arriba cuando se enteró que la Unión Soviética y la Alemania nazi firmaron un pacto de no agresión, el pacto de no agresión germano-soviético o Ribbentrop-Molotov. Alemania y la URSS no se van a atacar por 10 años y secretamente se van a repartir Polonia. Otro factor para la Segunda Guerra Mundial va a ser, otra causa, el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles lo que va a establecer es, primero, que humilla a Alemania y crea el revanchismo alemán. Segundo, que los aliados pensaron que con el Tratado de Versalles sembraban la semilla de la paz, y no, sembraban la semilla de una nueva guerra que Hitler va a cosechar esos frutos. ¿Cómo comienza la Segunda Guerra? Cuando Alemania le hace una petición a Polonia, Polonia la rechaza y Alemania invade Polonia. Alemania invade Polonia, Francia y Gran Bretaña reciben el llamado de auxilio de Polonia. Francia y Gran Bretaña le advierten a Alemania, le dicen a Hitler que si no se retira de Polonia, pues qué pena, estamos en guerra otra vez. Y Alemania no se retira. Así que Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra a Alemania. EEG, esto es guerra segunda temporada. ¿Quiénes se enfrentarán el eje? Alemania, Italia, Japón. Mussolini, Hitler, Hirohito. Aliados, Francia, Estados Unidos, URSS, Gran Bretaña, Churchill, Stalin, De Gaulle y Roosevelt. En un mes, Alemania va a derrotar a Polonia con su táctica de la guerra relámpago o la Blitzkrieg. Luego Alemania invade Dinamarca y Noruega para asegurarse el hierro de Suecia. Ojo. En 1940 Alemania desencadena el Plan Amarillo, la operación para invadir Francia, y efectivamente tiene éxito. Van a cercar a 500,000 de soldados franceses junto con británicos que se salvarán de milagro cuando sean evacuados hacia Gran Bretaña en la operación Dínamo o el milagro de Dunkerque. Luego de esto, Hitler llega a París, toma Francia y los franceses se van a rendir ante los alemanes en el mismo vagón de tren de la Primera Guerra Mundial en Compiègne. Los alemanes van a ocupar el norte de Francia, van a dejar una zona sur libre para los franceses, libre entre comillas. Acá se crea un gobierno francés títere, conocido como la Francia de Vichy, dirigida por Henri Pétain, que va a ser una Francia, la de Pétain va a ser una Francia títere de Alemania. Aquellos franceses que no aceptan el dominio alemán se van a refugiar en Gran Bretaña y desde allí continuarán con la resistencia y la lucha contra el invasor nazi.
la Francia libre dirigida por el general francés Charles de Gaulle. Hitler quiere conquistar Inglaterra y desencadena la batalla aérea de Inglaterra entre la aviación alemana y la aviación británica. Ganó Gran Bretaña gracias a la invención del radar, por si las pulgas. Esto lo puedo omitir ya. Mussolini invade el norte de África y lo botan a patadas. Hitler tiene que auxiliar a Mussolini, así que crea la Afrika Korps dirigida por su gran general Erwin Rommel para auxiliar a Mussolini en el norte de África. Mussolini la vuelve a liar porque Mussolini quiere invadir Grecia para reivindicarse de lo que le pasó en el norte de África y los griegos van a votar a Mussolini y sus italianos como perros. Otra vez Hitler tiene que salvarle el pellejo a Mussolini, así que Hitler decide invadir Grecia, pero para invadir Grecia desde Alemania tiene que pasar por Yugoslavia, así que Hitler va a invadir Yugoslavia y va a invadir Grecia. Y tomarán Grecia los alemanes, madre mía. 1941, junio, Alemania invade la Unión Soviética desencadenando la Operación Barbarroja. Sí. Pero no tenían un pacto, efectivamente tenían un pacto, pero Hitler apuñaló por la espalda a Stalin. El pacto fue papel mojado. Comienza la gran guerra entre las dos potencias, la URSS y Alemania. Los dos grandes tiranos se verán las caras. ¿Todo claro? Japón ya estaba en guerra con China antes de la guerra. 2 años antes, Japón ya está que se mataba con los chinos, Eduardo. Ya Japón estaba en guerra antes de la misma Segunda Guerra Mundial. Ya estaba, ya. Japón, desde el 37, si no me equivoco, ya estaba conquistando territorio chino y sudeste asiático. Y ya era aliado de Alemania antes del inicio de la guerra. Pero necesitaba petróleo para contener sus conquistas. ¿Y quién le vendía petróleo? Estados Unidos. Pero Estados Unidos no le quería vender petróleo, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? Decía Japón. Porque quiero que te retires de tus conquistas. ¿Qué? ¿Qué te metes? No te vendo petróleo. Así que Japón atacó el puerto de Pearl Harbor en Hawái, agrediendo a los Estados Unidos, y luego de este ataque, el presidente Roosevelt, ante el Senado norteamericano, declaró la guerra al Japón. Estados Unidos entra en guerra y Alemania le declara la guerra a Estados Unidos. Y así Japón mira todo lo que había conquistado. Sin embargo, se voltea la tendencia. En el Océano Pacífico será la batalla de Midway, donde la flota norteamericana derrotará a la flota japonesa. Japón solo le queda retroceder y defender. Estados Unidos avanzará y avanzará. En el desierto del norte de África, las tropas británicas de Montgomery derrotarán a las tropas ítalo-alemanas de Rommel. La batalla del Alamein en el desierto de Egipto. Y luego los británicos y norteamericanos por el oeste y los británicos por el este atraparán a los ítalo-alemanes en Túnez, quienes se rendirán y la guerra se acabará en el norte de África, derrotado el eje. En el frente oriental, en Europa del Este, la principal batalla, la batalla de Stalingrado, entre las tropas soviéticas y las tropas alemanas en la ciudad de Stalingrado. La victoria fue para el general Zhukov de la Unión Soviética sobre el general alemán y sus tropas von Paulus. La batalla de Kursk de 1943 fue la mayor batalla de tanques entre la Unión Soviética y Alemania, la mayor batalla de tanques de toda la historia. Quedó en empate, pero el empate favoreció a la Unión Soviética. Ese mismo año, los aliados inician la invasión de Italia. Mussolini cae del poder, 1943. 1943 también va a ser la reunión de la conferencia de Teherán. Se van a reunir por primera vez los tres grandes. ¿Quiénes? Churchill por el Reino Unido, Roosevelt por Estados Unidos y Stalin por la Unión Soviética. Deciden abrir un nuevo frente de batalla en Europa Occidental. La famosa Operación Overlord o el famoso Día D. Dirigidos por Dwight Eisenhower, las tropas aliadas van a desembarcar en barcazas y lanchas 500,000 de hombres en las playas de Normandía. Es el famoso Día D o desembarco en Normandía. A pesar de la resistencia alemana, podrán desembarcar y establecer 5 cabezas de puentes. Los aliados liberarán París y Francia.
Hitler incluso recibió un atentado a la Valquiria, pero sobrevivió. Al otro lado del mundo, en el Océano Pacífico, Japón se estaba defendiendo como sea, incluso utilizando pilotos suicidas, los kamikazes, pero Japón no pudo detener a Estados Unidos, que ya conquistó Filipinas y está más cerca de Japón. Al otro lado, en Europa Occidental, sorpresas te da la vida. Hitler contragolpeó la batalla de las Ardenas y, como puede ver, casi expulsa a los aliados de Europa, pero ya no pudo, se le acabó el combustible. Ahora sí es inevitable su derrota. Conferencia de Yalta, los tres grandes, por la Unión Soviética, Stalin, por Estados Unidos, Roosevelt, y por Inglaterra, Churchill. Se decide la división de Alemania, la división de Europa Oriental, y esta vez se van hacia el corazón del Tercer Reich, hacia Berlín. La batalla de Berlín será entre las tropas soviéticas y las tropas defensoras nazis. Hitler se suicidará. Los soviéticos toman Berlín, los alemanes se rinden, firman su derrota y se acabó la guerra en Europa. Al otro lado, Japón resiste con todo en Iwo Jima y Okinawa, pero son derrotados. Ni siquiera suicidándose pueden evitar la derrota de su país. Y está más cerca Estados Unidos de Japón. Conferencia de Potsdam, tres grandes. Stalin por la Unión Soviética, Truman por Estados Unidos porque Roosevelt murió y Churchill por Inglaterra porque Churchill perdió las elecciones. Se decide la desnazificación de Alemania, la división de Alemania, la desnazificación y desmilitarización de Alemania. Ultimátum a Japón. Japón, tienes que rendirte. No lo hace. Truman ordena que Hiroshima y Nagasaki. Ahora sí Japón se rinde y se acaba la Segunda Guerra Mundial. Consecuencia de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos por imponer su modelo y la hegemonía mundial. La descolonización es una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Los países de África y Asia se van a independizar políticamente de sus metrópolis europeas. Surge en la Conferencia de San Francisco la ONU, con los 5 grandes del Consejo de Seguridad. Estados Unidos, Gran Bretaña, la URSS, China y Francia, aunque hoy no es URSS, es Rusia. 60 millones de muertos. ¿Qué país perdió más población? La Unión Soviética. No te olvides que murieron 6 millones de judíos en el Holocausto. En la conferencia, los acuerdos de Bretton Woods establece el nuevo orden económico mundial. Con el dólar como divisa, se crea el Banco Mundial y el FMI, Fondo Monetario Internacional. Pregunté a San Marcos, ¿qué hacer con los jerarcas nazis? Pues serán condenados por crímenes contra la humanidad, por todas las barbaridades que cometieron en las cámaras de gas y los campos de exterminio. Por eso se les juzga por crímenes contra la humanidad. Pregunta a San Marcos, crímenes contra la humanidad. Gracias por todo. Bueno, ha sido un placer. Les deseo lo mejor y hasta que Dios lo quiera. Buenas tardes. Madre mía, me he cansado.